Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Putignano y en esta oportunidad les voy a presentar los primeros 3 capítulos de mi investigación titulada Burnout laboral en los reclutadores del talento humano de Ayes Consulting en Madrid, España, siendo mi tutor el profesor Eduardo García. Empezaré explicando el planteamiento del problema. De forma un poco más globalizada, el entorno empresarial en Europa está dominado por economías avanzadas y sistemas productivos desarrollados, con un aumento de empresas de consultoría estratégica que ofrecen soluciones especializadas. Esto genera una alta demanda de talento humano calificado y diverso para mantener la competitividad y también asegurar el crecimiento en el mercado. Según datos de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, alrededor del 62.4% de las empresas en Europa recurren a servicios de outsourcing o consultoría estratégica. Además, se estima que esta tendencia seguirá creciendo con un incremento proyectado del 18%. Hablando un poco del talento humano proactivo, es decir, el recursos humanos, a partir de los datos presentados anteriormente, se entiende que las empresas de consultoría necesitan equipos proactivos para responder a la alta demanda. En este contexto, la gestión del talento humano pasa de ser un área de apoyo a ser parte clave de la estrategia. Sin embargo, eso también implica mayor presión para los profesionales de recursos humanos, quienes deben trabajar con rapidez y precisión. Además, esta exigencia puede afectar su bienestar, especialmente en roles de reclutamiento y selección. Por ello, mayor estrés, mayor riesgo de desgaste emocional y afectación en su desempeño, donde llegamos al síndrome de burnout. Cuando las exigencias del trabajo superan la capacidad del trabajador, aparece este síndrome. Este se manifiesta como agotamiento, desconexión con el trabajo y pérdida de motivación. No solo es un problema individual, sino es el resultado de un entorno laboral con alta presión emocional. Además, puede afectar tanto la salud física como mental y hacer que la persona pierda sentido de lo que hace. Enfocándolo un poco en el entorno empresarial español, en España, el sector de servicios especializados ha experimentado un fuerte crecimiento, lo que ha aumentado las exigencias laborales en áreas como recursos humanos. La captación de talento técnico se ha vuelto muchísimo más compleja, generando mayor presión sobre los trabajadores. Esto también provoca que muchos presenten síntomas de burnout, situando a los profesionales de reclutamiento, especialmente en ciudades como Madrid, en una posición de alta vulnerabilidad frente al estrés laboral. Luego llegamos a la triada dimensional del síndrome. El burnout se explica a través de 3 dimensiones principales. El agotamiento emocional, cuando la persona ya no tiene energía para trabajar; la despersonalización, donde empieza a tratar a las personas de forma distante; y la baja realización personal, cuando siente que su trabajo no tiene valor. Estas dimensiones afectan directamente al desempeño y bienestar del trabajador. Luego llegamos a Ayes. En Ayes Consulting en Madrid, el aumento de la demanda ha hecho que el reclutamiento sea más exigente, con búsqueda de perfiles específicos, muchísimas entrevistas y plazos muy ajustados. Esto ha provocado sobrecarga, cansancio y estrés en el equipo, y también la dificultad de encontrar el perfil ideal genera frustración y afecta su bienestar emocional, mostrando un claro desequilibrio entre las exigencias del trabajo y los recursos del trabajador, lo que se justifica estudiar el burnout en la empresa. Luego llegamos a las interrogantes y objetivos de investigación. Como interrogantes tenemos en qué nivel se encuentra el síndrome de burnout en los reclutadores que laboran en la corporación de Ayes Consulting. ¿Cómo está el síndrome de burnout en los reclutadores que laboran en la corporación de Ayes Consulting? Como objetivo general, analizar el síndrome de burnout en los reclutadores de talento humano de Ayes Consulting en Madrid, España. Y como objetivos tenemos, como objetivos específicos, identificar el nivel que se encuentra el síndrome de burnout en los reclutadores que laboran en la corporación de Ayes Consulting y describir el síndrome de burnout en los reclutadores que laboran en la corporación de Ayes Consulting. Hablando ahora de la justificación e importancia, hoy en día las organizaciones dependen mucho de cómo gestionan su talento humano para mantenerse competitivas. Por eso no solo importa la parte técnica, sino también cuidar el bienestar emocional y mental de los trabajadores, porque esto afecta directamente su desempeño. Esta investigación se justifica porque analiza el síndrome de burnout en el equipo de reclutamiento de Ayes, lo que permitirá identificar los factores de estrés y aportar información útil para mejorar la gestión de recursos humanos dentro de la empresa. Lo enfocamos desde la perspectiva organizacional. El estudio ayudará a determinar si existe un deterioro en la calidad de la vida del personal y servirá como base para implementar estrategias que prioricen la salud mental y fortalezcan así la productividad.
Luego, en el ámbito social, permite comprender cómo el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal afectan el comportamiento y bienestar de los trabajadores. A nivel teórico, el estudio contribuye a ampliar el conocimiento sobre el síndrome de Burnout, adaptándolo al contexto actual de las organizaciones, y en el aspecto práctico se utilizará un instrumento que permitirá medir esta variable y generar resultados concretos para proponer mejoras. Además, esta investigación se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente con salud y bienestar y trabajo decente y crecimiento económico, ya que busca promover entornos laborales más saludables y sostenibles. Finalmente, este estudio se enmarca en el área de psicología organizacional, enfocándose en la línea de investigación del comportamiento humano dentro del entorno laboral. Hablando un poco de los antecedentes de la investigación, se cita a Misoskaya y Pérez con su investigación académica que lleva por nombre Síndrome de Burnout, el cual fue avalado por la Universidad Rovira y Virgili en España, cuyo objetivo general es analizar el síndrome de Burnout. Allí podemos observar los resultados de cada dimensión y la variable del síndrome de Burnout. Finalmente, a la derecha se cita a Egin 2022 con su trabajo de fin de máster titulado Prevalencia del síndrome de Burnout y variables asociadas en trabajadores de la región de Murcia, un análisis comparativo en diferentes colectivos, cuyo objetivo general es analizar la prevalencia del síndrome de Burnout y sus variables asociadas en una muestra multiocupacional de trabajadores en la región de Murcia, España. Allí también podemos observar los resultados tomando en cuenta las tres dimensiones y la variable del síndrome de Burnout. Estos dos estudios mencionados se relacionan directamente con esta investigación, ya que ambos se desarrollan en el contexto profesional de España y examinan el agotamiento laboral en empleados dedicados a los servicios y a la gestión de personas. Ambos aportan evidencia cuantitativa sobre la incidencia del burnout en el país, lo que permite contrastar y validar los hallazgos de esta investigación en Agies Consulting. Luego hablamos de las teorías psicológicas que estamos implementando. Por un lado tenemos el modelo tridimensional de Maslow y Jackson. El síndrome de Burnout afecta al trabajador de manera emocional, cognitiva y conductual, generando agotamiento, desmotivación, problemas de concentración y hasta alteraciones físicas como trastorno del sueño, mostrando un deterioro progresivo a su bienestar. Partiendo de esto, el modelo de Maslow y Jackson explica el burnout a través de tres dimensiones principales. El agotamiento emocional, donde el trabajador siente que sus recursos ya no son suficientes para responder a las demandas laborales. La despersonalización, que se refleja en actitudes frías, distantes e incluso cínicas hacia las personas con las que interactúa en su trabajo. Y la baja realización personal, donde el trabajador percibe que su desempeño no es suficiente o que sus logros no tienen ningún tipo de valor. El burnout no debe entenderse como un simple cansancio, sino como un desgaste multidimensional que afecta la identidad profesional del trabajador. Además, este proceso puede originarse cuando existe un desbalance entre las exigencias del trabajo y los recursos disponibles, generando también frustración, apatía y pérdida de compromiso. A la derecha tenemos la teoría persona-entornos de trabajo, que plantea que el estrés laboral no depende únicamente de las condiciones del trabajo, sino del ajuste entre el trabajador y su entorno laboral. Es decir, el problema aparece cuando existe una falta de respondencia entre las capacidades del individuo y las demandas del puesto. Este desajuste puede darse principalmente en dos situaciones. La primera, cuando las exigencias del trabajo no superan las habilidades o recursos del trabajador, y la segunda, cuando la organización no logra satisfacer las necesidades o expectativas del empleado. Como consecuencia, se genera una tensión psicológica constante. Si se mantiene dentro del tiempo, puede derivar en síndrome de burnout. Hablamos ahora de las bases teóricas. El burnout es un proceso multicausal donde la interacción entre el individuo y su entorno se fractura, resultando la tríada de Maslow y Jackson, que son las tres dimensiones que desglosan esta variable. Agotamiento emocional, que para Maslow es la dimensión central del burnout y se manifiesta como sensación de saturación frente a las exigencias laborales, acompañada también de desgaste físico y fatiga continua. Hill señala que afecta especialmente a ocupaciones de servicio humano, donde el contacto intenso con clientes o usuarios genera drenaje afectivo y debilita así la capacidad de respuesta. Luego tenemos la despersonalización, que según Maslow, la despersonalización consiste en un distanciamiento emocional frente al trabajo, caracterizado por actitudes hostiles, apatía y desinterés hacia compañeros. Luego, realización personal se vincula con la percepción positiva de los propios logros y competencias laborales, según Maslow, y según Hill, son niveles bajos de realización personal que generan sentimientos de insuficiencia, pérdida de confianza y crisis de identidad profesional. Luego hablamos de la operacionalización de la variable. Definición conceptual. El burnout es un síndrome psicológico de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir en individuos que trabajan con personas de alguna manera, según Maslow y Jackson.
Esta variable, síndrome de Burnout, se desglosa en 3 dimensiones: agotamiento emocional, que tiene 2 indicadores: agotamiento efectivo, saturación por demandas, desglosado en 9 ítems. Luego, despersonalización como dimensión, que tiene 2 indicadores: cinismo y distanciamiento efectivo, que se enfoca en 5 ítems. Y por último, la realización personal, desglosada en 2 indicadores, que es autoeficacia y satisfacción de rol, donde hablamos de 8 ítems. Hablamos ahora de la naturaleza de la investigación. Es importante situar el marco en el que se desarrolla, ya que ésta adscribe el paradigma positivista, lo que significa que entendemos el síndrome de Burnout en los reclutadores de Hayes como una realidad objetiva que se puede observar y medir científicamente. No son opiniones ni percepciones personales, sino que son hechos concretos que podemos cuantificar para analizar las causas del estrés crónico y obtener resultados precisos. El estudio se aborda desde un enfoque cuantitativo que nos permite traducir la experiencia de los colaboradores en datos estadísticos, por lo que vamos a recoger información utilizando un cuestionario y apoyándonos en el método hipotético deductivo para relacionar lo que las teorías de Maslow y Jackson plantean con lo que realmente ocurre en la empresa. En cuanto al tipo de investigación, se trata de un estudio descriptivo porque nuestro objetivo principal es observar y describir cómo se manifiestan las dimensiones del burnout sin manipular variables. El diseño que seguimos es un diseño de campo, ya que vamos a recoger la información directamente en el entorno laboral, aplicando la escala MBI-HSS a los colaboradores que participan en el proceso de reclutamiento. También es un estudio no experimental porque no vamos a intervenir en las condiciones laborales, simplemente vamos a registrar y analizar lo que sucede de manera natural. Esta investigación es transaccional, ya que los datos se recogerán en un momento específico durante el trimestre 26.1. La población será un grupo de 160 profesionales los que constituyen Hayes, pero nos enfocaremos para este estudio una muestra de 60 colaboradores que son los que forman parte del área de talento humano, ya que están directamente involucrados con los procesos de reclutamiento y selección. Para recolectar la información utilizaremos la técnica de encuesta que nos permitirá obtener datos directamente de los colaboradores sobre su experiencia con el burnout. Y el instrumento específico será un cuestionario de tipo Likert basado en la escala MBI-HSS, diseñado para medir las 3 dimensiones del síndrome y obtener un panorama claro del nivel de estrés laboral dentro del personal. Esta investigación busca capturar y analizar la realidad del burnout en los reclutadores de manera objetiva y sistemática, respetando su entorno laboral y enfocándose en la información concreta que nos permitirá comprender mejor este fenómeno. Hablaremos ahora de lo que es el instrumento, que es Inventario de Burnout MATLAB en su versión diseñada para profesionales en España y en sus siglas en inglés MBI-HCS. Está fundamentado en el modelo tridimensional de Maslow y Jackson, nació de la versión original del inventario de Burnout de Maslow, establecido en el manual de Maslow y Jackson en 1996, y mide las 3 dimensiones para conocer cómo se encuentra el nivel del síndrome de burnout en los colaboradores. Se estructura bajo 22 ítems: agotamiento emocional 9 ítems, despersonalización 5 ítems, realización personal 8 ítems. Este instrumento se validó por el análisis factorial y la confiabilidad del documento, por ser un instrumento de cuestionario tipo Likert, los autores establecieron que el alfa de Cronbach estuvo en un índice de 0.893%. Análisis de los datos. Una vez que se recoja toda la información a través de este inventario, estos datos serán tratados con estadística descriptiva. Esto significa que vamos a organizar y clasificar toda la información, calculando todas las frecuencias y porcentajes para poder simplificar y sistematizar lo que los colaboradores han respondido en Hayes. Esta fase clave es muy importante porque nos permite convertir las reacciones individuales en indicadores numéricos objetivos que podemos analizar con claridad. Para procesar los resultados utilizaremos una tabulación inicial en Excel y después se empleará el paquete estadístico SPSS para generar la estadística descriptiva correspondiente, ya que nos permitirá representar los hallazgos de manera clara utilizando tablas y gráficos que facilitarán la comprensión de cómo se manifiestan las distintas dimensiones del síndrome de burnout en los colaboradores. Este procedimiento nos dará la posibilidad de visualizar y entender de manera ordenada los niveles de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, permitiendo sacar conclusiones fundamentadas y precisas sobre la situación del personal en la empresa. Por último, me gustaría cerrar esta presentación citando una frase célebre de una de las autoras con las que estoy trabajando, Cristina Maslach: cuando el compromiso laboral se transforma en agotamiento, no solo se pierde productividad, se pierde la esencia del ser humano en la organización. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde.